El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Hoy la conferencia tiene un nombre, titula Las olivas machacadas. Mateo capítulo 26, del verso 36 adelante, dice así: Cuando llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que yo voy más allá y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se fue un poco más adelante y se hincó, puso su rostro en la tierra y orando le dijo a su padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y después de estar orando, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: ni siquiera han podido velar conmigo una hora. O quiere decir que cuando se apartó de ellos, se apartó una hora. Y estuvo orando y después de la hora volvió y los encontró durmiendo. ¿Qué significa Getsemaní? Getsemaní significa prensa de aceite. Las olivas se machacaban en el Getsemaní, donde estaba la prensa de aceite. Y esto tiene muchas enseñanzas espirituales, personales, especiales y concretas. El olivo era un fruto muy deseado y valorado, especialmente en las zonas desérticas, porque además de ser usado como alimento, tenía otros usos. El aceite de olivo servía como cosmético. También era un excelente remedio para las heridas. Se usaba como combustible para las lámparas porque no se conocía otro tipo de combustible. El aceite de olivo se usaba para ungir reyes, para ungir profetas y para ungir sacerdotes. En el templo había un aceite de oliva perfumado con otros ingredientes que se conocía con el nombre de la Santa Unción. No se podía preparar este aceite perfumado para otros fines, sino solamente para el que estaba establecido para el uso del templo. Y el fruto del olivo era uno de los 7 frutos de bendición que Dios le había dado al pueblo de Israel en la tierra prometida. El olivo es la aceituna, la vid es la uva, la higuera, la granada, el trigo, la avena y los dátiles, que son el fruto de las palmeras. Hoy en día el pueblo de Israel, a pesar de que ellos han aprendido a producir muchas clases de fruta, se han volcado a producir precisamente estos 7 frutos que son conocidos como los frutos de bendición de la tierra de Canaán. Tienen unas plantaciones de palmeras extraordinarias y utilizan un sistema de riego artificial. Es un espectáculo ver las plantaciones de palmeras en el desierto, porque Israel mismo es un milagro.
De Israel no solo es importante conocer los hechos históricos, reales, bíblicos antiguos, también es importante y es elemental observar, no perder de vista la inteligencia que ellos tienen para usar el agua y los recursos naturales. El Mar Muerto es un mar, como señala su nombre, sin vida. Pero ellos extraen del Mar Muerto sustancias que venden por 8,000 millones de dólares. Por eso es que ellos dicen que el Mar Muerto es una fuente inagotable, interminable, eterna de dinero. En el Mar Muerto hay sales minerales y metales muy costosos, como el bromo. Eso es utilizado en la industria automovilística y lo usan en los autos más caros del mundo, como el Lamborghini, el Ferrari, el Mercedes-Benz. O sea que el Mar Muerto está en un desierto, cerca de allí no hay vegetación, cada vez está bajando de nivel, pero a medida que lo hace, se concentran también los minerales y las sales. Ahora, la prensa de oliva tiene una enseñanza muy importante en los tiempos bíblicos. Esa prensa tenía una piedra redonda que giraba triturando las olivas. Las olivas son las aceitunas. Luego de varias vueltas salía el mejor aceite de oliva. ¿Por qué? Porque se daba la vuelta y de la presión salía de la aceituna la semilla, el carozo que se llama, la pepita. Y esa rueda giraba y giraba machacando las semillas, las trituraba y cuando este proceso terminaba se obtenía el mejor aceite. A ese aceite se le denominaba aceite virgen. Al igual que las aceitunas, cuando el ser humano es quebrantado, es roto, es vencido, se adquieren, se logran, se obtienen las mejores cosas de esa persona. Dios no va a extraer lo mejor de tu vida si primero no te saca lo que estorba. Si vos tenés tus planes, Él también tiene sus planes para vos y los de Él son mejores. Si vos tienes tus ideas, Él tiene sus ideas también y las ideas de Él no son como nuestros pensamientos, dice la Escritura. Si vos estás contando con tus fuerzas, Él tiene todo el poder. Por eso es que si Dios no te despoja, no te quita, no te arranca, todo lo que te estorba, no podrá ungirte. Porque la unción brotará en tu vida a través del quebrantamiento de tu vida en la prensa de aceite, que es tu propio Getsemaní. Cada persona tiene su propio Getsemaní. Si Dios no te despoja, no te quita, no te arranca, todo lo que te estorba no podrá ungirte. Porque la unción recién brotará en tu vida a través del quebrantamiento, en la prensa de aceite que es tu propio Getsemaní. Porque la persona cuando está en sufrimiento da de lo que es. Mientras todo le va bonito, no hay problema, pues. Recuerden al faraón. Todo le iba bien, que cuando le dijeron yo vengo de parte del yo soy, ¿quién es ese? Dijo, no lo conozco. ¿Por qué dijo eso? Porque él mismo se consideraba el dios solar, Ra. O sea, lo que quería decir, si yo soy Dios, ¿quién es ese? Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Mostrarle quién era Él. ¿Cómo?
a través del quebrantamiento de su pueblo. Y como no lo entendió, tuvo que quebrantarlo con su hijo. Por eso es que Dios te despoja, te quita, te arranca todo lo que te estorba. Porque Él no va a ungirte en esas condiciones. La unción recién va a brotar de tu vida a través del quebrantamiento. Entonces, Dios te va a quebrantar en tu propio Getsemaní. Dios quiere hacer algo importante en tu vida, pero no lo va a hacer hasta que tome el barro que sos vos, y haga de vos una vasija como Él quiere. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 18. Palabra de Jehová dice, vino a Jeremías diciendo, levántate y descendé, baja a la casa del alfarero. Aquí estaba Jerusalén, vivía Jeremías y tenía que bajar a la casa del alfarero porque las tejerías estaban fuera de Jerusalén y estaban en bajada. Allí le dijo, cuando estés en la casa del alfarero, te voy a hacer escuchar mis palabras. Y descendí, dice Jeremías, y lo que vi era que el alfarero trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió, hizo otra vasija, según le pareció al alfarero hacerla mejor. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo, le estaba preguntando, hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Fíjense esa pregunta. ¿No podré yo con ustedes, como hizo el alfarero con el barro? ¿No podré yo hacer lo mismo que hizo el alfarero con el barro? Porque la primera vasija que estaba haciendo el alfarero se desarmó, se quebró, se deformó. Entonces tomó el alfarero nuevamente el barro, lo juntó, lo hizo un bollo, le aumentó agua e hizo una nueva vasija. En el Getsemaní, la prensa de aceite, la piedra redonda con que se machacaban las semillas de olivo, tenía un agujero en el medio. Ahí se colocaba un palo en forma horizontal y la otra piedra estaba al frente de ella. También tenía su agujero y donde se colocaba otro palo en forma vertical. Entonces, ¿cómo son los palos de ahí? Como una cruz. Uno era horizontal y el otro era vertical. De modo que se hacía girar esa primera piedra provocando que entre semilla y semilla se pisaran una a otras. ¿Cuántas veces tendrá que pisarte a vos? O apretarte a vos. O que la piedra te prense en la otra piedra. Porque la manera de prensar las aceitunas era haciendo girar la piedra, ayudándose con la fuerza de un burro a veces. Y si Dios quiere hacer girar la piedra sobre tu vida con un burro, lo hará. Pero al que va a quebrantar es a vos. En otras palabras, es que Dios puede usar a cualquiera para quebrantarte. Sea burro o sea burra. La usará para quebrantarte, para que sepas que si no eres quebrantado, no podrás ser de utilidad en las manos de Dios. Necesita volver a juntar el barro, necesita agua el barro para hacerlo más blando y para poder sacar los brumos,
las piedras, las suciedades del barro para poder hacer una vasija perfecta. Así que cuando las olivas estaban bien machacadas, se extraía el primer aceite y ese aceite era conocido como ¿qué? Aceite virgen. Esas olivas pisadas, escúchela, se colocaban en una canasta, o sea que no se botaban. Se colocaban en una canasta que tenía unas guías o unas ranuras, porque las semillas se iban deslizando una sobre otra y una piedra grande las iba prensando de nuevo y el aceite descendía por esa ranura y se deslizaba por una canaleta hasta que llegaba a un depósito. Jesús, antes de experimentar su más grande victoria, experimentó su más grande quebranto. Precisamente en el Monte de los Olivos, en ese lugar llamado Getsemaní, que significa prensa de aceite. Jesús fue allí exprimido hasta lo sumo, primero en sus emociones, en sus sentimientos. Ahí sufrió la prueba más grande de su ministerio. Y fue cuando en agonía, en la oración, transpiró, dice, gotas de sangre. Y en medio de esa presión, él clamó al Padre diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El dilema más grande del hombre es: ¿hago mi voluntad o hago la voluntad de Dios? Ese es el conflicto que tenemos diariamente delante. A veces el hombre cree que va a hacer lo que quiere y Dios está obligado a respaldarlo. Otros dicen: voy a hacer lo que siento, lo que me parece, lo que me gusta. Y Dios no tiene por qué estar de acuerdo con tus planes ni con tus proyectos. Y normalmente trabajamos para nuestro estómago, para nuestra casa, para vestirnos. Y todo eso solamente se convierte en pequeños planes. Dios tiene que someter a todo hombre bajo su autoridad. Porque en el reino de los cielos hay un solo rey, y donde hay un reino se hace la voluntad del que manda. La Biblia señala que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Si quieres la bendición, entonces tienes que permitir que Dios te toque, te friccione, te refriegue tu vida. Debes permitirle que te meta en la prensa de aceite para que Él pueda extraer lo mejor de vos. Cuando no hay aceite virgen, no hay unción. Y no habrá aceite de oliva si no hay olivas machacadas. En el monte de Getsemaní, Jesús se arrodilló y con la cara en el piso comenzó a clamarle a su Padre: no mi voluntad, sino la tuya. Y luego se levantó y se dirigió a la cruz. Esa fue su primera muerte, la muerte de su ego, la muerte de sus deseos propios. Porque ahí en el Getsemaní Él aceptó beber la copa de inmundicia y suciedad de los pecados del mundo, para que con el velo roto de su carne podamos nosotros ver la gloria de Dios. Y en su segunda muerte, muerte de su cuerpo, clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí estaba totalmente débil, frágil, quebrantado, indefenso, porque ya Él había sido roto, ¿dónde? En el Getsemaní. Por eso es que la primera descripción que dan los evangelistas de esa disposición mental con que Jesús enfrenta este conflicto prueba precisamente la terrible naturaleza del ataque y el perfecto conocimiento anticipado, escúchelo bien, de sus terrores. O sea que cuando Él estaba pidiéndole al Padre que pase de la copa, Él sabía perfectamente lo que le iba a pasar. Él sabía perfectamente lo que iba a sufrir, el dolor
que iba a tener. Lo sabía todo. Y aquí hay 3 cosas que no están en los otros evangelistas. Que cuando Cristo agoniza, se presenta un ángel del cielo para fortalecerle cuando él estaba en humillación. Porque los ángeles han sido enviados a los santos para ministrarnos y para ayudarnos. También estando en agonía, oró más fervorosamente, porque la oración nunca es inoportuna. Más bien es oportuna cuando estamos agonizando de dolor, de fatiga, de depresión, de tristeza, de estrés. Esta agonía, su sudor fue como grandes gotas de sangre que caían, dice. Y esto muestra el sufrimiento de su alma. Debemos orar también para ser capacitados para resistir hasta derramar nuestra vida en la lucha, pero contra el pecado. La gente no ora a Dios para no pecar. Ora cuando ya pecó, pero no ora y le pide a Dios, Señor, ayúdame para no pecar. Y eso es lo que está aquí enseñando el Getsemaní. Para no ir a la prensa de aceite, nosotros tenemos que ser blandos para Dios, para que Él nos pueda formar, para que Él nos pueda hacer una vasija de honra para su casa, porque fue Él mismo que dijo que en su casa hay vasijas de honra y hay vasijas de deshonra. O sea que las 2 cosas están en su casa. Y el único que conoce las vasijas de honra y las vasijas de deshonra es Él. Nadie agoniza para pedirle al Señor, Señor, no permitas que peque. Cuando veas el pecado acechándome, líbrame de él. No he escuchado yo jamás una oración en ese sentido de nadie. Así que en la próxima vez que te detengas a deleitarte en algún pecado favorito, piensa en sus efectos, como lo estás mirando aquí. Mira ese terrible efecto que sufrió Jesús en el huerto del Getsemaní. Desea profundamente odiar y abandonar a ese enemigo con la ayuda de Dios. Y desea rescatar pecadores por los cuales el Redentor oró, agonizó y sangró. Por eso cuando llegó a la cruz, llegó sin fuerzas. Y cuando ya expiraba, se le escapaba el último aliento de vida, le dijo al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios te está hablando hoy a vos. ¿Qué es lo que retienes de tu vida? ¿A qué te aferras? Si nada es duradero en este mundo, te está hablando a vos para que entregues tu vida a Cristo. Y si entregas tu vida a Cristo, Él te levantará al tercer día con gloria y con poder. Este es el tipo de hijo que realmente complace al Padre. Este es el tipo de hijo del cual el Padre puede decir, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es el tipo de hijo del cual el Padre puede decir que le complace. ¿Por qué? Porque no quiere hacer su voluntad propia, sino la voluntad de su Padre. Y Jesús lo testificaba diciendo, Él decía, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. Las palabras que yo les hablo no son mías, porque las palabras que yo les hablo son las que oí de mi Padre. Y las obras que yo hago, decía Él, también no son mías, son las obras que veo hacer al Padre. No habrá unción en tu vida, no habrá poder si no hay olivas machacadas. Pablo oró 1 vez, 2 veces, 3 veces y la respuesta del Padre fue no. ¿Por qué? ¿Por qué oraba Pablo?
Pablo oraba y le decía, Señor, te pido que quites este aguijón que hay en mi carne. Y el Padre le decía, no. Y él seguía insistiendo y seguía orando y el Padre le decía, no. No, le dijo el Padre, conformate con mi gracia, que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona, se afina, se pule, se suaviza, se lima en tu debilidad, en tu impotencia. Dios nos está llamando a rendirnos, a dejar de hacer las cosas en nuestra fuerza y decirle a Él, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios vive golpeando el corazón de la gente, porque la obra que Él tiene que hacer la está apresurando. Esa obra no la llevarán a cabo los timoratos, los temerosos, los panadas, sino los valientes. Porque dice la Escritura que los violentos, los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Ahora, ¿estás dispuesto realmente a entregarle tu futuro, tu trabajo, tu profesión a Dios? Jesús dijo que quien quiera ganar su vida la perderá. Pero también dijo que el que pierda su vida por causa de Él, que le invierta por su causa y el Evangelio, ganará su vida. Así que mientras más quieras aferrarte a tus cosas, mientras más quieras aferrarte a ti mismo, a tus deseos, a lo que te gusta, a lo que te parece mejor según tu opinión, menos unción habrá en tu vida. Menos presencia de Dios y menos poder tendrás. Dios va a ungir hoy personas que están dispuestas realmente a hacer lo que Jesús hizo en el Getsemaní. No mi voluntad, sino la tuya. Y puedan decirle al Señor, cuenta conmigo. Aquí está tu Getsemaní. Aquí. En la iglesia. Aquí semilla con semilla se frota, se aprieta, se oprime, se muele. ¿Hasta cuándo? Hasta que comience a salir aceite de las ranuras de tu vida. Hoy tienes que venir a tu Getsemaní por tu propia voluntad y decirle a Dios, aquí vengo, para que se haga tu voluntad. Estoy dispuesto a perder y a entregar todo por ti. No cualquiera hace esa entrega. La gente no tiene ni idea de lo que es realmente una entrega absoluta a Dios. Entonces los que van a hacer su entrega pasen delante. Levante sus manitos. El quebrantamiento es necesario. Él no necesita de vos. Vos eres el necesitado. Y en esa área donde sucede el tratamiento del quebrantamiento, es precisamente en el área del ego. Y el quebrantamiento viene a través de la palabra. Es por eso que si usted quiere, repita conmigo esta oración. Y dígale con sinceridad, Señor, yo me rindo hoy. Rindo mi vida a la buena tierra de tu palabra y me entrego en todas mis áreas para que tú hagas un trabajo bueno en mi vida. Yo decido en esta hora morir al yo, porque sé que es el requisito fundamental para una vida plena de libertad en Cristo.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.